Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3, dice así. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Y vamos a ver cómo dice. Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo a Elí, dijo: ¿tienes aquí para que? Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y dice la palabra: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y así te llamaré. Dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Levanta sus manos conmigo. Padre, te adoramos, te damos gloria y te damos alabanza, Señor. Permite que esta palabra llegue al corazón. Permite que esta palabra, Señor, abra los corazones y podamos entender la importancia de escuchar tu voz. Yo no sé cuántas experiencias usted ha tenido con Dios, pero es muy importante que nosotros escuchemos a Dios. Es muy importante que nosotros tengamos una voz de Dios, porque esa voz de Dios nos va a dar dirección. En la Biblia, los hombres desde el comienzo, desde Génesis, escucharon la voz de Dios. Y quizás hay algunas cosas que puedan impedir su voz, como el pecado, como un corazón endurecido. Por ejemplo, un dato: los de limpio corazón ven a Dios. O sea, una persona que tenga reconcomios en su corazón, le va a ser difícil escuchar la voz de Dios. Cuando Dios nos dice que el corazón esté limpio, es porque Él quiere hablarnos. Él quiere ministrarnos. Yo una vez tuve una experiencia, y esto yo no lo digo mucho, porque mucha gente dice: Dios me habló, Dios me habló. Yo conocí a un hermano que decía que Dios le hablaba cada rato, y al tiempo lo vi con un cigarro en la boca. Entonces, tiene que haber una coherencia entre que Dios me habla y el testimonio. ¿Ves? Tú puedes decir: oye, sentí la presencia de Dios, pero ¿dónde está tu consagración? ¿Qué es ese Dios que tú sientes, pero tú no te consagras? Entonces tiene que haber una coherencia entre mi experiencia con Dios y mi obediencia. O sea, cuando Jesús se aparece, Él resucita, se aparece, no se le aparece a la multitud, se le aparece a los discípulos. Esto es importante. Y Dios se va a aparecer a aquella persona que es discípulo, que empieza a dar pasos de decisiones de obediencia. Dios se va a aparecer. Dios te va a ministrar.
Dios mismo. Y la experiencia que yo tuve con Dios fue que a mí me había pasado algo. Y la única vez en mi vida, mis hermanos, que escuché la voz audible de Dios. Que eso no... Bueno, en la Biblia sale varias veces, pero no es bueno ministrarlo mucho, porque la gente... Entonces, están las emociones, están mis pensamientos, y nosotros podemos creer que Dios nos habla, pero tiene que haber un filtro. O sea, por ejemplo, Dios me habló en un sueño. Ok, Dios te puede hablar en un sueño, pero hay cosas que son más seguras, aunque Dios pueda hablar en un sueño. ¿Ve? Dios te puede advertir algo en un sueño. Pero ese día que a mí me había pasado algo, yo era el pastor de jóvenes de la iglesia, y el pastor un día me quitó, me dijo: ya no eres más el pastor de jóvenes, ya no eres más el líder de jóvenes. Y yo me recuerdo que yo me fui a un cuarto que yo tenía aquí abajo, cuando yo vivía aquí abajo con mi esposa, en esta casa, no en esta casa, sino en esta. Y yo me arrodillé como a las 10 de la noche, y eran las 3 de la mañana, mis hermanos, yo estaba arrodillado. Y yo escuché la voz de Dios, y el Señor me dijo, solamente me dijo esto: no es con tu fuerza. Hermano, a mí, yo sentí la santidad de Dios en los huesos. ¿Ve? Y más nunca he tenido una experiencia así. Quizás a lo mejor Dios comprendió que uno se puede volver medio místico y medio loco. ¿Ve? Porque sí he tenido experiencias con Dios. ¿Ve? Porque hay personas que se vuelven locas. Las emociones. Escuchar la voz de Dios es un proceso de madurez. Samuel no discernía la voz de Dios. No sabía que era Dios. Y hay momentos que Dios te está hablando y tú no sabes que es Dios. Tú no sabes que es Dios que te está ministrando. Y todavía no conoces su voz. No conoces cómo Él lo hace. Cómo Él te quiere ministrar. Quizás ese desespero que tienes es porque no has escuchado su voz. Hermano, la voz de Dios es poderosa. Bien sea que te ministre por la palabra, bien sea que te hable a través de la conciencia, bien sea que te ministre en el corazón, su voz es poderosa. Y su voz en ti va a traer los cambios importantes en tu vida. Y la Biblia habla de Noé. Nosotros vemos cómo es posible que un hombre construya un arca cuando no llovía. ¿Cómo se explica que un hombre, imagínate, le dirían, bueno, usted está loco de remate? Pero ese hombre construyó un arca cuando no llovía. Pero mira lo que dice la palabra en Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé. ¿Ve? ¿Cuál es la clave? Dios le habló. Dios le habla a Noé y le dice que le haga el arca. O sea, Noé no actuó a lo loco. Hubo una dirección de Dios. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y vemos que Noé hizo lo que Dios le mandó. Y usted lee esa historia. Yo particularmente subrayo cuando dice que Dios le habla, porque yo quiero que Dios me hable. Hermano, yo no quiero vivir una vida cristiana. Yo no sepa en qué momento tengo dirección de Dios. Yo quiero que Dios me ministre, me hable. Y vemos, por ejemplo, a Abraham en Génesis 12:1.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Dios le habló. ¿Ve? O sea, Abraham se fue de su tierra y de su parentela, no porque lo inventó, sino porque Dios le habló. Entonces Dios no quiere que estemos inventando, sino que Él quiere hablarnos. Él quiere ministrarnos. Somos sus hijos y Él es Padre. Y Él quiere ministrarte. Él quiere enseñarte. Él quiere guiarte. No quiere empujarte, sino guiarte. Para eso el Espíritu Santo está en ti, está dentro de ti. Y vemos en Génesis 6, en Génesis 12:7, más adelante, mira cómo dice, y se apareció Jehová a Abraham. Se le apareció. O sea, Dios en persona, en vivo y directo. O sea, Abraham tuvo una relación con Dios. Y cuando se le aparece, le edifica un altar. O sea, hay una coherencia. No es que se le apareció Dios y siguió como un loco. Y siguió afanado. Y siguió sin darle la prioridad del primer lugar a Dios. No. Es que se le aparece Dios y Dios se convierte en la prioridad de Abraham. ¿Cuánto me entiende? Entonces yo no puedo decir, ay, sí, soy cristiano, pero Dios no está en el primer lugar. ¿Cuánto me entiende? ¿Ve? Entonces vamos a Juan 10:27. Es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es importante, sus enseñanzas, no las ceremonias, sino las enseñanzas, las promesas. O sea, el Antiguo Testamento está vigente en las enseñanzas y promesas. Lo que no está vigente son las ceremonias. Por ejemplo, guardar el sábado, eso no está vigente. El reposo, el día de reposo, eso no está vigente. Y en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, tú fuiste llamado a escuchar la voz de Dios. Tú fuiste llamado a escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y hay una voz de Dios inconfundible. Es la voz del Señor. Sobre todo, mis hermanos, cuando estamos fundamentados aquí, ¿qué se necesita? ¿Por qué algunos no escuchan su voz? ¿Por qué algunos van hacia atrás? Y mira cómo dice la palabra en Isaías 55:3. Dice así. Mira cómo dice: inclinad vuestro oído. O sea, Dios quiere esto. O sea, Dios quiere que nosotros inclinemos el corazón. Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces, ¿qué dice Dios? Inclina a mí tu oído. ¿Ve? ¿Cómo sucede eso? Hay que estar a solas con Él. Hay que estar a solas con Dios. Tú y Dios. O sea, tienes que tener un aposento, un lugar donde tú buscas al Señor. Y en ese lugar, inclinar tu oído cuando medites la palabra, cuando estés orando y meditando la palabra. Tienes que inclinar el oído. En Proverbios 4:20 dice así: hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, es un estar atento. Es una vida devocional. El otro día estaba leyendo la Biblia en Lucas 5. Estoy leyendo los evangelios porque, no sé, me interesa cómo Jesús veía las cosas. Y veo no solamente la conducta del Señor, sino la conducta de las personas que le seguían. Y vemos a Pedro que cuando no había pescado toda la noche, Jesús viene y le dice: boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice: maestro. Y me llamó la atención eso, que le dice maestro. Hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Entonces echan la red y dice que la red se rompía. Y tuvieron que hacerle señas a otra barca para que viniera. Y llenaron de peces las dos barcas y se hundían. Yo digo, wow, un milagro. Un milagro. Pero cuando Pedro ve aquello, no le dice maestro, le dice Señor. Señor, apártate de mí que soy pecador. Entonces hubo una conversión. Entonces yo voy entendiendo la palabra. ¿Ve? Esa palabra me lleva a mí a una comprensión. Hay que convertirse. Hay que estar convertido al Señor. ¿Ve? Y el hombre que había sido pescador y que se interesaba en los pescados y todos los pescados, la pescadería, ya cuando llegan a tierra, dejándolo todo, le siguió. ¿Ve? Entonces era más importante los pescados que Jesús. ¿Tú sabes qué dice la palabra? Que los afanes de la vida ahogan la palabra. Entonces, si estamos afanados, la palabra se va a ahogar en nosotros. Necesitamos inclinar el oído a Dios. O sea, nosotros necesitamos, mis hermanos, una disposición en el corazón. Todos los días dice: Señor, quiero escuchar tu voz. Háblame. Señor, háblame. Y yo estoy seguro que Dios te va a hablar. Seguro. Dios siempre te va a hablar. Ahorita te está hablando. Ahorita te está hablando. No, yo quiero que descienda un platillo volador. No. Ahorita te está hablando. ¿Sabes qué te está diciendo? Préstame atención. Ora. Aprende a orar. Aprende a buscarme. Mira esto en primer lugar. En el contexto de la palabra, mira cómo dice: Samuel dormía cerca del arca. ¿Por qué? El arca simboliza la presencia de Dios. Y yo no sé ahora, ¿no tienes un celular? Pero las personas ahora, yo veo que como que duermen cerca del celular. Y hermano, eso es peligroso. Pero no sé, bueno, estoy hablando de otras iglesias. Eso no pasa aquí. Pero hermano, muchos duermen cerca del celular. Cuando se levanta, celular. Y hermano, y el otro día yo andaba con Alfloricio y nos conseguimos una persona. Y me dijo, estaba desesperada porque no tenía internet y fue al foro.
Sí. ¿Sí o no? Un desespero. Hermano, Samuel dormía cerca del arca. Aquí está Dios. Aquí está el Señor. Y aquí Él te quiere hablar. Te quiere ministrar. ¿Dónde está tu Biblia? Qué importante es tu Biblia para ti. ¿Ve? Hermano, las personas que Dios le habló se interesaron en Dios. Se interesaron. O sea, eso no fue casualidad. Zaqueo, dice la palabra que era bajo de estatura. Pero dice que él corrió y subió al árbol sicomoro. Y qué casualidad que Jesús iba pasando por ahí y vio hacia arriba. ¿Por qué vio hacia arriba? Algo había en el corazón de Zaqueo. Ese mismo Dios está ahorita contigo. Y Él va a ver lo que tú haces. Él va a ver, o sea, el interés tuyo por Dios. Y Él va a ver, no, yo estoy más interesado en mis negocios. Estoy más interesado en esto, en aquello. Pero el interés tuyo, primordial, sin descuidar lo otro, tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor, o sea, tiene que haber un hambre de Dios. Samuel dormía cerca del arca. Eso es hambre, hambre de Dios. Hambre por conocerlo, por saber cómo era Dios. Tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Pero me llama la atención esto en 1 Samuel 3:7. Dice así: que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí hay dos cosas: conocer al Espíritu Santo y tener iluminación de la palabra. La palabra conocer en el griego es ginosko, y es tú conoces a Dios y Él te conoce a ti. O sea, no es solamente que lo conozcas, porque tú para conocer a alguien tienes que tener intimidad con esa persona. Y para conocerla más profundamente tienen que ser esposos. Porque esa palabra conocer es la misma que se usa para relaciones sexuales. ¿Ve? O sea, cuando Dios quiere, no solamente que tú lo conozcas, que conozcas su palabra, que la palabra te ilumine el corazón, sino que Él quiere conocer tu corazón. Y eso va a depender, mis hermanos, de esa disposición. Señor, examíname, conóceme. Eso es ginosko. Hay personas que tienen problemas, y esos problemas, heridas, es porque Dios no las conoce. Dios no las conoce todavía. Dios tiene que conocerte. Así como es un feedback, yo lo conozco, Él me conoce. ¿Cuál es la seña de conocer? Así, así. ¿Y esta sí que es? Que se acerca, así. ¿Ve? Pero la palabra yada es relación íntima. Dios quiere tener una relación íntima contigo. Entonces, mis hermanos, a veces Dios y no sabemos qué es Dios. Escúchame, es que Dios le estaba hablando a Samuel y él no sabía que era Dios. Y él, cuando Dios le hablaba, en vez de saber que es Dios, iba a Elí, el sacerdote, hasta que Elí le dice: es Dios que te está llamando. Y dile: habla porque tu siervo oye.
Entonces, ¿qué vemos? Una coherencia. Vemos a alguien que quiere escuchar la voz de Dios, pero también obedecer. ¿Cuántos me entienden? O sea, vemos una conversión. Vemos una conversión en Samuel. Y en 1 de Samuel 3:10 dice así: y vino Jehová y se paró. 3:19. Y dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué vemos aquí? Que el hombre que escuchó a Dios obedeció. ¿Ve? O sea, el hombre que escucha a Dios tiene una disposición de ser obediente a su voz, a su palabra. ¿Ve? Entonces está la coherencia del que escucha a Dios y obedece. El que está atento a su voz y obedece. ¿Qué nos va a ayudar a escuchar la voz de Dios? Vamos a Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces mira cómo dice en el 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué se necesita? Adorar. Adorar al Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué se necesita? Ayunar. Dijo el Espíritu Santo. Dios les habló mientras adoraban y ayunaban. Entonces hay momentos, mis hermanos, sobre todo los momentos difíciles, los momentos quizás desesperantes, porque tú necesitas la voz de Dios. Porque la voz de Dios es muy poderosa. La voz de Dios trae dirección y conversión. La voz de Dios trae una transformación. Cuando Dios te habla, eso se te mete en los huesos. Se te mete en los huesos. Y Dios te quiere hablar. Dios te quiere ministrar. Pero tienes que adorarlo. Hace poco tuvimos una enseñanza aquí y vino una idea de hacer la escalera de la adoración. Y en el primer lugar estaba la acción de gracias. En el segundo lugar estaba la alabanza. En el tercer lugar estaba la adoración en espíritu y en verdad. Y en el último escalón, la adoración profética. Entonces, en la adoración se prepara el corazón para oír la voz de Dios. Es en la adoración donde se prepara. Nosotros, mis hermanos, no ministramos la palabra primero y después adoramos. No, primero adoramos y después se ministra la palabra. ¿Por qué? Porque la adoración es la que prepara el corazón para escuchar a Dios. En este caso, para que tú escuches su palabra. Porque aún para tú estar escuchando la palabra de Dios, tienes que estar preparado, tienes que estar abierto. Yo a veces, por ejemplo, vemos personas que están escuchando la palabra y están así. ¿Sabes qué están diciendo? No recibo nada.
O sea, con el cuerpo están dando a entender que no reciben la palabra. Tenemos que estar abiertos al Señor. O sea, si aún no conoces a Dios, porque puede ser que no lo conozca. O sea, yo no estoy hablando, ¿cómo digo esto? Puede ser que seas un creyente del Señor, pero te falta conocerlo más y tener intimidad con Dios. Quizás la palabra se te haya sido iluminada, pero necesitas profundizar más en esa iluminación de la palabra de Dios. Por eso es importante el discipulado. El discipulado en la iglesia, por eso es muy importante, porque te va llevando paso a paso a comprender la verdad. Paso a paso. Claro, tiene que estar el corazón abierto. Hay que inclinar el oído. Vemos, por ejemplo, María, que a sus pies oía la palabra. Pero vemos a otra mujer afanada, que en su casa estaba Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ella no se dio cuenta que en su casa estaba Jesús. O sea, vemos que María es la que tiene la disposición para oír al Señor, porque lo adora. Y en esa adoración escuchamos su voz. Habacuc 3:2. Dice así: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Entonces mira cómo está aquí. He oído tu palabra y temí. Dios quiere que tú escuches su palabra, bien sea en la iglesia, bien sea en tu vida devocional. Hermano, la voz de Dios, aún en lo sencillo, en lo cotidiano, es importante. El otro día yo estaba haciendo ejercicio y mi esposa, la pastora, la esposa del pastor, me dijo, papi, ¿por qué ensucias tanta franela? Y era un problema porque yo tengo que, escuchar esa queja de mi esposa, pues. ¿Por qué estás ensuciando tanta franela? Porque todos los días me ponía una franela. Y el Señor me habló en mi corazón y me dijo: usa una franela para hacer ejercicio y otra para la casa. Hermano, parece algo muy tonto, ¿no? Pero qué importante es. Qué importante es, mis hermanos. La voz de Dios es poderosa. La voz de Dios te va a direccionar. Hermano, si es Pedro, una sola palabra lo transformó por completo. Sígueme. Juan, Jacobo, sígueme. Solamente Jesús le dijo: sígueme. O sea, qué poderoso, mis hermanos. El otro día hace tiempo, yo iba a tener un problema con alguien. Ya se preguntará con quién sería. ¿Sería con la pastora? ¿Sería con el hijo? Iba a tener un problema con alguien y ya me iba a poner bravo. Y el Señor me habló y me dijo: hay un final dichoso para el hombre de paz. Y supe en mi corazón, eso está en la palabra, porque el filtro es la palabra. O sea, tú no vas a venir y decir: Dios me habló, y la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios me habló, a mí Dios me habló, me dijo que me fuera para Estados Unidos. Mi esposa no está de acuerdo, pero eso no importa, Dios me habló. ¿Ah?
Que diga el pastor Miguel, bueno, yo me voy para Estados Unidos. Y Fátima me dijo, ¿cómo? ¿Cuántos me entienden? Coherencia. Dios es coherente. Dios es coherente. Dios te puede hablar en el corazón. Pero principalmente, mis hermanos, Dios te va a hablar en la palabra. Porque aquí está el camino, la verdad y la vida. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Entonces cada mañana, ¿qué tienes que hacer? Buscar la Biblia. Buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios. Y tú vas a ver que en algún momento, no sé en qué forma, puede ser que arda tu corazón, pero Dios te va a ministrar una palabra. Y con esa palabra te va a sostener. Porque esa palabra va a ser un rema en tu vida. La Biblia completa es un logos. Pero la palabra específica que tú necesitas es un rema de Dios. Una palabra que te sostiene, que te da dirección. Siempre te va a hablar. Te puede hablar proféticamente. ¿Ven? Hace una semana vino aquí un hermano y predicó. Y oró por mí. Y todo lo que me dijo era de parte de Dios. ¿Ven? Claro. Lo que yo te estoy diciendo es que yo tuve la certeza, porque es cuestión de madurez. ¿Ven? Es cuestión de madurez. Una vez a mí Dios me habló, hablando eso de Samuel, que Samuel Dios le habló y no sabía que era Dios. A mí Dios me dijo, vino una hermana y me dijo, yo soñé con usted. Y en el sueño usted se quedaba dormido de San Fernando a Valle de la Pascua. Y yo entendí que era que necesitaba un chofer y me busqué un chofer. Pero eso no era lo que me quería decir Dios. ¿Sí me entiende? Lo que Dios me quería decir era que yo sí quería que fueras a San Fernando, pero no que fueras a Valle de la Pascua. ¿Ve? Entonces, yo te pregunto hoy, y estoy terminando, ¿estás interesado en su voz? ¿Estás interesado en oír su voz? Pero te hago otra pregunta. ¿Qué estás haciendo para escucharlo? ¿Lo estás buscando? Yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Porque te aseguro que si es tu prioridad, la voz de Dios cada día va a ser más clara en tu vida. Lo vas a ver, lo vas a encontrar, vas a tener un encuentro íntimo con el Señor.